Amén. Nos Amén. ponemos en la presencia de Dios y vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a ser misioneros, cada uno Recording in progress. con San Francisco Javier, Teresita del Niño Jesús, tengamos esa pasión por llevar la buena noticia, el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, Señor, contigo. contigo. Tú eres entre Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la ahora. hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a tener la charla de hoy que lleva como título San Francisco Javier, el gran misionero. Dios mediante, el otro martes abordaremos todo lo que implica Santa Teresa. Hoy nos concentramos en San Francisco Javier, patrono de las misiones, junto con Santa Teresita del Niño Jesús. Recordemos, cuando hablamos la vez pasada en la primera clase, de una verdad muy importante. La Iglesia está en estado de misión. San Pablo VI, en un documento a leer, Evangelii Nunciandi, dijo que la Iglesia no puede nunca de evangelizar, siempre tiene que estar evangelizando y forma parte de la esencia de la Iglesia, de la naturaleza de la Iglesia, ser misionera. Y sería un gravísimo error pensar que el misionero solamente es el que sale a lugares lejanos a anunciar el Evangelio. Por supuesto que hay misioneros de ese tipo, bendito sea Dios por aquellos varones y mujeres que salen de sus casas, ir a lugares desconocidos, pero todo laico también tiene que estar en estado de misión. Vamos a compartir este tema que va a demorar unos 50 minutos y luego dejamos unos minutos para que ustedes hagan sus preguntas. He preparado ahora sí un PPT formal para que compartamos juntos lo que quiero transmitir. Quisiera que me digas, ¿se ve? Sí, padre, sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Sí se ve, Por si padre. acaso, al final a la hermana le voy a pasar por el correo todo el material para que ustedes lo trabajen y vamos a ir desarrollando este tema tan bonito, San Francisco Javier. Hoy nos concentramos en San Francisco Javier y el otro martes en Santa Teresita del Niño Jesús. San Francisco Javier asumió lo que Pablo asumió, lo que todos los santos han asumido, si no evangelizar. Primera de Corintios 9:16. Vamos a la clase señalando en primer lugar la vida de San Francisco Javier para que conozcamos la espiritualidad de este santo, hay que conocer su vida. Luego veamos algunas espiritualidades de San Francisco Javier y terminamos con el estilo misionero de San Francisco Javier. Como dije la vez pasada, cada santo es diferente. Bendito sea Dios, somos diferentes. Pero hay unas líneas comunes en todos los santos misioneros que nosotros tenemos que concretar en nuestra situación, en el ámbito donde desplegamos nuestra vida cristiana. Entonces, empecemos por la vida de San Francisco Javier. Como les he dicho, 3 bloques bien definidos van a marcar esta charla. Comencemos por la vida de este santo, que es una vida apasionante. ¿Cuándo y dónde nació San Francisco Javier? El 7 de abril del año 1506 en el castillo de Javier, que está en Navarra, España. Yo he tenido la gracia de conocer el castillo de Javier en Pamplona,
hay una costumbre, las Javieradas. ¿En qué consiste esta costumbre? Que el día de San Francisco Javier hay una caminata bien larga, desde Pamplona hasta el Castillo de Javier, de aproximadamente unas 10 horas, 8 a 10 horas. Se sale muy temprano y es bonito porque son miles de personas que salen a caminar desde Pamplona a Javier y termina con la misa en el Castillo de Javier, presidida por el arzobispo de Pamplona. San Francisco Javier nace en un castillo de Javier, Navarra, España, el 7 de abril del año 1506. ¿Cómo fue la familia de San Francisco Javier? Fue de una familia noble, es decir, de clase alta. Fue el último de 5 hermanos. Su padre fue Juan de Jasú, quien llegó a tener un cargo importante en el Consejo Real de Navarra. Fue una familia muy católica, una familia donde se vivía la fe, y los padres de San Francisco Javier inculcaron la fe a sus 5 hijos. Qué importante es que los padres transmitan la fe. Ahí se empieza a ser misionero, en la casa. En la casa se empieza a ser misionero, por eso tenemos que cuidar mucho la práctica de la fe en la familia. Y felicito esas iniciativas que hay en la OMP por forjar familias misioneras. La familia de San Francisco Javier fue una familia profundamente católica. Digo profundamente católica porque eso implica la práctica de la fe. Hoy en día, pues a veces uno escucha, padrecito, yo soy muy católico, ¿vas a misa? No. ¿Rezas? No. Soy muy católico porque tengo ahí mi imagen de Sarita Colonia. No, pues, a veces confundimos lo folclórico con la verdadera fe. Tenemos que vivir la fe en la casa. Y así se está forjando en el hogar una escuela para la educación. Y hacemos que los niños, los adolescentes, los jóvenes se enamoren de Jesús, van a transmitir ese amor ahí donde estén. Por eso es importante que cuidemos, repito, la práctica de la fe en la casa. ¿Cómo fue la juventud de San Francisco Javier? El año 1525 va a estudiar a la mejor universidad entonces, que era la Universidad de París, y va a vivir en un colegio, mayor, Santa Bárbara, ahí vivían los universitarios. El año 1530 adquiere el grado de Magister Artium, sí, maestro en artes, y como era inteligente, de una buena formación, de una buena educación, le esperaba un futuro brillante. Un futuro brillante para un joven que tenía grandes ideales, que llevaba una vida sana, y todo transcurría de manera normal, pero hay algo que va a marcar la vida de San Francisco Javier. ¿Qué marcará la vida de San Francisco Javier? Su encuentro con San Ignacio de Loyola. Esto marcó la vida de San Francisco Javier. Nos encontramos en realidad con todo un grupo de jóvenes estudiantes que desean alcanzar grandes ideales. Nos encontramos con el inicio de la Compañía de Jesús, con el inicio de los jesuitas que tanto bien han hecho a la iglesia. Dios tiene sus caminos. Los caminos de Dios son nuestros caminos. San Francisco Javier planes, pero Dios tenía otros planes para él. Para Dios todo está debidamente ordenado. Hay casualidades, hay providencia. Y por eso lo que va a marcar la vida de San Francisco Javier fue el encuentro que tendrá con San Ignacio de Loyola. Pero no crean que todo fue fácil en ese encuentro,
con San Ignacio de Loyola, porque San Francisco Javier tenía sus sueños, sus proyectos, y San Ignacio de Loyola ya estaba convertido. San Ignacio de Loyola fue convertido. San Ignacio de Loyola quería. Perdón, padre, disculpe. Hay mucho eco ahí, no se le escucha bien. Me parece que alguien tiene su micro prendido y está viendo el partido de fútbol. No sé si ahora ya me escucha mejor. Así es, Sí, padre. padre. Sí, es padre, gracias. Un Sí, hincha ya del se fútbol cortó estaba viendo todo. su partido. Sí, Ya, padre, ahora mejor. ya. No se preocupen que si rezan, Perú va a ganar. Parece que alguien está escuchando el partido en paralelo, pero no se puede prender dos velas a dos santos, hay que prender una sola vela. Muy bien. Bueno, entonces, recapitulo. Lo que marca la vida de San Francisco Javier es el encuentro con San Ignacio de Loyola. Pero San Francisco Javier tenía sus proyectos, sus planes. Quería casarse, quería ser, diciéndolo en un lenguaje más actual, un gran profesional. Pero San Ignacio de Loyola ya le había marcado, podemos decir, le había puesto el rayo láser y quería tenerlo en su grupo para formar la Compañía de Jesús. Y fíjense, no fue fácil convencerle. San Ignacio de Loyola va a decir, refiriéndose a San Francisco Javier, que fue el trozo de pasta más duro que había tenido que amasar. Entonces ya pueden darse cuenta que no fue tan fácil hacerle apostolado a San Francisco Javier y decirle que lo dejara todo por Cristo. Se entiende, repito, hablamos de un joven con un futuro brillante al cual San Ignacio de Loyola le va a plantear entrega total y radical a Cristo, al Evangelio. Y esto es algo muy bonito. Cuando San Ignacio de Loyola comienza a conocer a San Francisco Javier, se da cuenta que San Francisco Javier tenía un corazón grande. Un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Y le dice San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. En otras palabras, te veo condiciones, tienes un futuro brillante, pero no te contentes con las cosas del mundo. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Y entonces nos encontramos con un San Francisco Javier que acepta la invitación de San Ignacio de Loyola y comienza su caminar como jesuita. El año 1534 empieza la Compañía de Jesús, fue un pequeño grupo, ahí estaba San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Pedro Fabro y otros. Es un grupo muy pequeño. Para Dios lo importante no es la cantidad, es la calidad. Y este grupo era un grupo de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque todos estaban enamorados de Dios. Porque todos querían vivir el Evangelio no con mediocridad, sino con radicalidad. Y esto es algo muy importante. No vamos a ser misioneros de verdad si no somos radicales. Y ser radical no significa ser fanático, por si acaso. La palabra radical viene de radix. Radix significa raíz. La raíz de nuestra vida tiene que ser Cristo. Debemos estar enraizados en Cristo, centrados en Cristo. Esto fue lo que pasó con San Francisco Javier. Ordenado sacerdote en Venecia en el año 1537, luego de unos años ejerciendo su ministerio en algunos lugares de Europa, sobre todo en Italia, es enviado el día que cumplía 35 años a las misiones. Es decir, el año 1541 es enviado a Goa, es decir, enviado a lo que hoy sería la zona de la India. Y ya no volvería más, ya no volvería más. Él muere a los 46 años, 11 años fuera, sin volver a ver a sus familiares
pero entregado totalmente al anuncio del Evangelio. ¿Cómo será el recorrido misionera de San Francisco Javier? Va a recorrer varios lugares. Mozambique estará un pequeño tiempo, en la zona de la India, Goa, Islas Molucas, va al Japón. Su sueño es llegar a China. Llega a una isla, Shangshuan. No sé si estoy pronunciando bien el chino, pero Shangshuan se llama la isla donde va a morir. Y va a morir con el anhelo, yo no diría frustración, pero sí el anhelo vivo, el anhelo ardiente, el anhelo misionero de llegar a China. Ya no llegó a una isla cercana a China y ahí en vida a Dios. Cuando acabó la vida de San Francisco Javier, el 3 de diciembre del año 1552, en la isla de Shangshuan, tenía 46 años. Dicen los agiógrafos, es decir, los estudiosos de la vida de este santo, que murió de cansancio. Así dicen las biografías de este santo. Murió exhausto de evangelizar. Y es que es impresionante todo lo que hizo, la cantidad de personas que se convierten al misionero de San Francisco Javier. Murió de cansancio, exhausto de evangelizar. Y ese brazo con el cual administró tantos bautismos, solo en el Japón, alrededor de 3.000 solito, está como reliquia en la iglesia de Jesu, jesuitas. Ojalá que también tú y yo partamos de este mundo exhaustos de evangelizar. San Francisco Javier murió en modo evangelización. Entonces nos encontramos en esta breve pincelada de la vida de San Francisco Javier con un hombre que dejó de lado sus planes legítimos, totalmente legítimos, pero había planes mejores, los planes de Dios. Y él le dijo sí a Dios, se convirtió en un gran misionero, en un portavoz del Evangelio, y así muere dejándolo todo por Cristo. Vamos a conocer un poquito cómo fue su camino a los altares. Certificado por Pablo V, 19, canonizado por Gregorio XV en 1622, declarado patrono de Oriente por Benedicto XIV en 1748 y declarado patrono de las misiones por San Pío X. Ya desde que murió, en realidad, surge una veneración hacia la figura de San Francisco Javier, porque dejó huella verdaderamente. Dejó huella, y hay algo que sorprende, ya lo he dicho, murió prácticamente solo, es decir, no tuvo una comunidad de respaldo, a pesar que era jesuita. Ya se entiende que los jesuitas estaban empezando, no eran muchos, pero en realidad solo no estaba con el Señor, porque como veremos ahora, fue un hombre de una profunda vida interior. No podemos nosotros evangelizar, no podemos anunciar la buena noticia si no cuidamos la vida interior. Bien, entonces, pasemos a lo que significa la espiritualidad de San Francisco Javier. Para conocer a un santo, para conocer la vida activa de un santo, tenemos que conocer su vida interior, su espiritualidad. Hay una sola espiritualidad católica. Todo católico cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Todo católico ama a la Virgen María, todo católico respeta al Papa, todo católico valora los sacramentos,
Pero dentro de esa única espiritualidad católica hay espiritualidades con minúsculas marcadas por carismas diferentes. Bendito sea Dios que en la iglesia hay diferentes carismas. Hemos celebrado este último domingo Pentecostés. El Espíritu Santo enriquece la iglesia, el Espíritu Santo embellece la iglesia, el Espíritu Santo suscita carismas. Lean 1 Corintios 12 siguientes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice San Pablo, y hay diferentes miembros, pero un solo espíritu. Dice San Pablo, hay diferentes carismas, pero un solo espíritu. Y dentro de los carismas que hay en la iglesia está el carisma que empieza con San Ignacio de Loyola. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad de San Francisco Javier? La espiritualidad de un jesuita. Y ahí viene la pregunta, ¿y en qué consiste la espiritualidad de un jesuita? ¿Cómo entender la espiritualidad de San Francisco Javier? Como la espiritualidad propia de un jesuita, es decir, de la Compañía de Jesús. Y esto nos lleva a las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Vamos un poquito a conocer la espiritualidad jesuita. Evidentemente, yo no quiero aquí complicarles la vida haciendo una clase sobre la espiritualidad jesuita, porque yo no soy jesuita en primer lugar. Esto lo tendría que hacer un padre de la Compañía de Jesús, pero sí hay unas líneas que puedo compartir con ustedes sobre la espiritualidad jesuita. ¿Qué implica la espiritualidad jesuita? 3 puntos remarca San Ignacio de Loyola: la primacía del amor, el discernimiento en el espíritu y el amor a la iglesia y al Papa. San Ignacio de Loyola fue un convertido. Era un soldado bohemio, pero tuvo una conversión. En Pamplona, él es herido en la pierna, y San Ignacio de Loyola, mientras está recuperándose en un hospital, lee unos libros de espiritualidad, lee una vida de los santos, lee una vida de Cristo, y eso significó su conversión. Experimentó el amor del Señor. Esto es algo muy importante, lo remarcaba mucho el Papa Francisco. Lo primero es experimentar el amor del Señor. Si tú experimentas el amor del Señor, todo lo demás comienza a ponerse en orden. Si tú experimentas el amor del Señor, tienes presente la primacía del amor, comenzarás a luchar contra el pecado, te preocuparás por conocer más a Jesús, te preocuparás más por los demás. Es propio de la espiritualidad jesuita la primacía del amor. Forma parte de la espiritualidad jesuita el discernimiento en el espíritu. Los jesuitas hablan mucho del discernimiento, pero no es un discernimiento donde uno va a hacer sus caprichos. No, hay que abrirse a la acción del Espíritu Santo para tomar decisiones que agraden a Dios. No se olviden que de San Ignacio de Loyola surgen los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos, lo que se llama hoy un retiro, son días para discernir en el Espíritu, para meditar en la vida de Cristo y, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que es el buen Espíritu, tomar decisiones correctas en la vida. Forma parte de la espiritualidad jesuita el discernimiento en el Espíritu. Y un principio para discernir en el Espíritu es hacer lo que da más gloria a Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que no da gloria a Dios, sirve. Y hablar de Jesús a los demás da gloria a Dios. Por lo tanto, siempre hay que anunciar el Evangelio. Es propio de los jesuitas el amor a la iglesia y al Papa. Los jesuitas tienen el cuarto voto. Todo religioso, en este caso los jesuitas, son una comunidad de consagrados, tienen voto de pobreza, castidad y obediencia, el cuarto voto que es la obediencia al Papa. Los jesuitas siempre se han caracterizado por su obediencia al Papa. Entonces, esto también marcó la vida de San Francisco Javier, su gran amor a la iglesia y al Papa. Aquí tenemos 3 puntitos
que de alguna manera nos permiten conocer la espiritualidad propia de la compañía de Jesús. La primacía del amor, el discernimiento en el espíritu y el amor a la Iglesia y al Papa. Veamos algunas expresiones de San Ignacio de Loyola que también nos permiten conocer la vida de San Francisco Javier. Aunque no son expresiones de San Francisco Javier, forman parte de la espiritualidad de este santo misionero. En todo, amar y servir. Es una frase que resume muy bien la primacía del amor. Lo más importante es el amor. Y el amor no se expresa en palabras bonitas solamente. Hay que concretar el amor. ¿Cómo se concreta el amor? En el servicio. ¿Cuál es el mejor servicio que puede hacer alguien? Hacer que se encuentre con Jesús, que tenga un encuentro con Jesús. En todo, amar y servir. San Ignacio de Loyola. Aquí tenemos el lema de los jesuitas. Ad maiore gloriam Dei. Eso está en latín, traduzco, todo para la gloria de Dios. Que tiene que ver con la primacía del amor. Esto tiene que ver con lo que ya les he dicho, la primacía del amor. Todo para la gloria de Dios. Ad maiore gloriam Dei. Todo para la gloria de Dios. Y San Francisco Javier donó su tierra y se fue a tierras lejanas y nunca más volvió a su pueblo, nunca más volvió a ver a sus familiares, fue porque quería la gloria de Dios, no su propia gloria, la gloria de Dios. Esto nos ayuda también a evitar algo que se puede meter en la vida de un misionero, la vanidad. Que no se meta en la vanidad. El misionero tiene que prepararse, tiene que esforzarse por hacer bien su misión, su tarea evangelizadora, pero todo tiene que ser para la gloria de Dios, no para que le aplaudan, no para que le revienten cohetes, no. Ad maiorem gloriam Dei. ¿Qué significa? Todo para la gloria de Dios. San Ignacio de Loyola decía tanto cuanto, tanto ama, eso es lo que vale. Tanto amas, eso pesa. Amas poco, hay poco tanto. Tanto cuanto. Es decir, hay que discernir en el espíritu. Hay que discernir. Hay que discernir si lo que estoy haciendo lleva la huella del amor. Hay que discernir si lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios o para mi vanidad. Hay que discernir si eso es lo que de verdad quiere Dios o quizás es mi capricho. El discernimiento en el espíritu lleva al tanto cuanto. Y otra frase muy importante de la espiritualidad jesuita es esta: en ejercicio de desolación nunca hacer mudanza. Es decir, cuando quieres hacer algo que va a marcar tu vida, nunca lo hagas cuando hay dudas o tu corazón está revuelto. Debes de buscar la paz interior. En ejercicio de desolación, nunca hacer mudanza. No hagas mudanza si no hay paz interior. Por eso, ponte a orar. Invoca al Espíritu Santo. Discierne en el Espíritu. Esta frase también es muy importante para los jesuitas y para nosotros. Sentire cum ecclesia. ¿Qué significa sentire cum ecclesia? Sentir con la iglesia. Les he dicho que la espiritualidad jesuita implica la primacía del amor, discernimiento en el espíritu, amor a la iglesia y al papa. Sentire cum ecclesia. Hay que sentir con la iglesia. De hecho, San Ignacio de Loyola decía, si yo veo blanco y el papa me dice que es negro, punto.
Puede resultar muy chocante esta frase hoy en día, pero expresa esto que les estoy diciendo, sentire cum ecclesia. Yo como misionero, como evangelizador, no voy a transmitir mis opiniones personales. No, no. Transmito las enseñanzas de la iglesia. Y las enseñanzas de la iglesia están enraizadas en la palabra de Dios. Yo tengo que sentir con la iglesia. El amor a la iglesia es sentir con la iglesia, sentir con el Papa también. San Ignacio de Loyola amó a la iglesia, San Francisco Javier amó a la iglesia, y tú y yo tenemos que amar a la iglesia, porque es nuestra madre. Por eso, sentire cum ecclesia, sentir con la iglesia. Sabiendo que la iglesia la formamos todos nosotros. Y por eso ese sentir con iglesia es también cuidar la comunión con los demás. No podemos nosotros ser francotiradores. Es verdad que San Francisco Javier prácticamente estuvo solo en la India, No llegar, me interrumpí cuando ya empezó ya. en San Juan, pero él se sentía acompañado de sus hermanos. Se sentía sostenido por la oración de sus hermanos. En la iglesia no estamos solos, queridos hermanos, estamos unidos todos en Cristo. La iglesia es la familia de Dios, Efesios 2:19. Sentir con la iglesia es sentir el amor de los hermanos que rezan por nosotros. Por eso cuidemos la comunión, la unidad. Cuidemos la unidad. Yo les animo a que lean las cartas que San Francisco Javier le escribió a San Ignacio de Loyola. Están colgadas en las redes. Ahora, invocando a San Google, todo se encuentra. Qué bonitas cartas, donde San Francisco Javier se siente querido por su hermano Ignacio, se siente apoyado por sus hermanos que están rezando por él. Sentir con iglesia es sentir el cariño, el amor de mis hermanos que me apoyan con su oración, con su palabra de ánimo. Cuidemos la unidad en la iglesia. Bien, pasemos al tercer punto, el estilo misionero de San Francisco Javier. Aquí nos vamos a detener, como es lógico, un poquito más. Nosotros podemos encontrar unas líneas en el estilo misionero de San Francisco Javier, que como les he dicho al inicio, también podemos imitar en nuestra situación concreta. Ningún India y luego va a ser un viaje por barco a Japón y luego va a ir a una isla cercana a China, pero en tu situación concreta tienes que vivir el estilo misionero de San Francisco. Uno, el trato con el Señor. San Francisco Javier sabía que si no trataba al Señor, no podía avanzar ni un centímetro en su misión evangelizadora. San Francisco Javier fue un hombre de una profunda oración. Benedicto XVI dijo una vez algo muy bonito, que le gustaba mucho la oración de San Francisco. ¿Cuál es la oración de San Francisco Javier? Esta, que es preciosa. Señor, yo te amo no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. El Papa Benedicto XVI decía que esta oración a él le servía mucho y que la repetía también con frecuencia. Señor, yo te amo no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios, porque tú eres tú. No se olvide la primacía del amor. Yo amo a Dios porque es Dios. Yo no busco el milagrito, no. Yo sigo a Jesús porque es Jesús. Punto. Señor, yo te amo no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. San Francisco Javier. 2. Celo por la salvación de las almas. Es decir, por la salvación del prójimo.
Si no hay celo por la salvación del prójimo, mal andamos. Si no nos preocupa la salvación de mi hermano, no vamos a ser misioneros. Está claro que la salvación implica preocuparse de la persona en su integridad, porque, como dice la Iglesia, Jesús salva a la persona completa. Y esto implica también, por ejemplo, la ayuda a los pobres, implica las iniciativas para atender a los que están pasando situaciones de miseria, pero siempre el horizonte es la salvación del prójimo. El Papa Francisco decía que la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no se queda solamente en una ayuda social. La Iglesia quiere que todos se encuentren con Jesús, que todos se salven. Vamos a ir leyendo algunas cartas de San Francisco Javier, donde vamos a percibir ese celo por la salvación del prójimo. Visitamos las aldeas de los neófitos que pocos años antes habían recibido la iniciación cristiana. Esta tierra no es habitada por los portugueses, ya que es sumamente estéril y pobre. Y los cristianos nativos, privados de sacerdotes, lo único que saben es que son cristianos. No hay nadie que celebre para ellos la misa, nadie que les enseñe el credo, el Padre Nuestro, la de María o los mandamientos de la ley de Dios. Esto hacía sufrir a San Francisco Javier. Lo que les he leído está en una de las cartas que escribe San Francisco Javier. A él le dolía, sufría, cuando veía bautizados siendo atendidos espiritualmente, porque tenía celo por la salvación del prójimo. Por esto, desde que he llegado aquí, no me he dado momento de reposo. Me he dedicado a recorrer las aldeas, a bautizar a los niños que no habían recibido aún este sacramento. De este modo purifiqué a un número ingente de niños que, como suele decirse, no sabían distinguir su mano derecha de la izquierda. Los niños no me dejaban recitar el oficio divino, ni comer ni descansar, hasta que les enseñaba alguna oración. Entonces comencé a darme cuenta de que de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué bonito! Por eso les he dicho que él murió de cansancio. Murió de cansancio. Se dio cuenta que no podía descansar habiendo tanta necesidad espiritual. Los niños no me dejaban recitar el oficio divino, ni comer ni descansar, hasta que les enseñaba algunas oraciones. Entonces comencé a darme cuenta que ellos es el reino de los cielos. Por tanto, como no podía cristianamente negarme a tan piadosos deseos, comenzando por la profesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les enseñaba el símbolo de los apóstoles y las oraciones del Padre Nuestro y el Ave María. Advertí en ellos gran disposición de tal manera que, si hubiera quien los instruyese en la doctrina cristiana, sin duda llegarían a ser unos excelentes cristianos. Nos encontramos aquí con ese celo para que los niños, ya desde pequeñitos, tengan una práctica religiosa, una práctica de su fe. Muchos en estos lugares no son cristianos simplemente porque no hay quien los haga tales. Muchas veces me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, principalmente la de París, y de ponerme a gritar por doquiera como quien ha perdido el juicio, para impulsar a los que poseen más palabras. ¡Ay, cuántas almas por vuestra desidia quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno! Son palabras del patrono de las misiones. San Francisco Javier tenía, repito, celo por la salvación del prójimo. Y de alguna manera le indignaba la indiferencia de muchos católicos, que pudiendo ir a misiones no lo hacían. Preferían su comodidad, preferían su ambiente de confort. No querían salir de su ambiente de confort para ir a misiones. Ojalá pusieran en este asunto el mismo interés que ponen en sus estudios. Con ello podrían dar cuenta a Dios de su ciencia
y de los talentos que les han confiado. Muchos de ellos, movidos por estas consideraciones y por la meditación de las cosas divinas, se ejercitarían en escuchar la voz divina que habla en ellos, y dejando de lado sus ambiciones y negocios humanos, se dedicarían por entero a la voluntad y al arbitrio de Dios, diciendo de corazón: Señor, aquí me tienes. ¿Qué quieres que haga? Envíame donde tú quieras, aunque sea hasta la India. San Francisco Javier quería motivar también en los europeos, aquellos que estaban buscando altos cargos, lo que el Papa Francisco llamaba carrerismo, el anhelo misionero. Esta frase me parece muy bonita porque expresa ese celo que él tenía. Cuando él veía una isla y le decía a personas no bautizadas, afirmaba: si no encuentro una barca, iré nadando. Fíjense, ¿ah? Si no encuentro una barca, iré nadando. Allá hay almas. Allá tengo que llevar el Evangelio. Tercer punto, Cristo. Algo ya he dicho, ¿cómo murió San Francisco Javier? Murió exhausto de evangelizar. Darlo todo por Cristo. San Francisco Javier lo dio todo por Cristo. Encontramos un misionero que, como decimos en el lenguaje criollo, sudó la camiseta, se fajó. No sé si se entiende esta frase, se fajó. Hay que fajarse, hay que estar en la trinchera. Hay que estar en la trinchera. Tan grande es la multitud de conversos, escribe, que a menudo me duelen los brazos de tanto tengo voz y fuerza para repetir el credo y los mandamientos en su propio idioma. Ya estaba cansado, pero seguía. Tan grande es la multitud de conversos que a menudo me duelen los brazos de tanto bautizar y ya no tengo voz y fuerza para repetir el credo y los mandamientos en su idioma. Ojalá que tú y yo tengamos ese deseo de darlo todo por Cristo. 4. Preocupación por comunicar la doctrina de la verdad. Esto también es importante. Es importante porque San Francisco Javier y todos los santos misioneros han sido, hay que comunicar la verdad. La verdad nos hace libres y eso implica anunciar la doctrina de la Iglesia. San Francisco Javier nunca impuso, que quede claro, expuso. Repito, la verdad se expone, no se impone, pero sí se expone con claridad, sin rebajarla. Y eso hizo San Francisco Javier. En estos tiempos de tanto relativismo, tenemos que ser muy valientes para comunicar toda la verdad, no una parte, toda la verdad. Porque la fe no es como cuando vas a un buffet. Cuando vas a un buffet, tú eliges lo que te gusta. El ceviche, el seco de cabrito, el seco de gato, pero no eliges lo que no te gusta. De repente no te gusta la carapulcra, no te gusta el mondonguito. Tú eliges así. Tú tienes que aceptar toda la verdad. Hoy en día hay personas que solamente aceptan las verdades cómodas, pero aquello que te incomoda no lo aceptas. No, hay que aceptar toda la verdad. Aquí en Goa, José en el hospital confesaba y comulgaba los enfermos que ahí estaban. Eran tantos los que venían a confesarse que si estuviera en 10 partes partido, en todas ellas tuviera que confesar. Después de cumplir con los enfermos, confesaba por la mañana los sanos que me venían a buscar y después de mediodía iba a la cárcel a confesar los presos, dándoles alguna diligencia, primero del modo y orden que habían de tener para confesarse generalmente. Es decir, les catequizaba antes de confesarse, es decir, les enseñaba cómo confesarse, les enseñaba los mandamientos, les enseñaba la verdad. ¿Cómo va uno a confesarse bien si no sabe la santa ley de Dios, si es ignorante?
Después de haber confesado a los presos, tomé una ermita de Nuestra Señora, que estaba cerca del hospital, y enseñar a los muchachos las oraciones del credo y los mandamientos. Pasaba muchas veces de 300 los que venían a la doctrina cristiana. Daba doctrina cristiana. Católico ignorante, decimos hoy seguro protestante. La ignorancia religiosa hace mucho daño, por eso hay que enseñar la doctrina cristiana. Y eso lo tenía muy claro San Francisco Javier. Es bueno aclarar que el catecismo cumple una labor muy importante en la misión evangelizadora. Es verdad que no solo hay que enseñar catecismo, la evangelización implica abarcar muchos aspectos, pero uno de los aspectos esenciales es transmitir la doctrina, transmitir la verdad y no rebajarla. Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses por ser la tierra muy estéril, en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien los enseñe en nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, había solo un sacerdote, ni menos quien les enseñe el credo, Paternoster, Ave María, ni los mandamientos. Esto ya lo he leído antes, quería volver a remarcarlo. Es una carta escrita el 20 de septiembre de 1542. No hay quien les enseñe el credo, el Paternoster, el Padre Nuestro, la Ave María, ni los mandamientos. Por eso hay que enseñarles. No se olviden que enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Y no se olviden lo que dice San Pablo en el himno de la caridad, si la memoria no me falla, es 1 Corintios 13:6, que la caridad se goza en la verdad. La caridad se goza en la verdad. Cristianos, amigos de Jesucristo, por amor de Dios, enviad a vuestros hijos y esclavos a la doctrina, decía, a que reciban el catecismo, a que conozcan a Cristo, a que conozcan la moral de Cristo. Saber cierto una cosa y no lo dudéis, que en gran manera le pesa al demonio que los de la compañía del nombre de Jesús entren en la China. En esto no pongáis duda, porque los impedimentos que me tiene puestos y pone cada día nunca acabaría de escribiroslos. Está en un lenguaje antiguo, castellano. San Francisco Javier también era consciente que el demonio que existe le ponía dificultades, muchas dificultades. El demonio no quiere, no se olviden que el demonio es el padre de la mentira. Pero San Francisco Javier nunca se desanimó. Nunca parece desanimado, a pesar que tuvo que pasar por muchas dificultades. Bien. ¿Cuáles son las virtudes que aparecen en el estilo misionero de San Francisco Javier? Tenemos la fe, la esperanza, la caridad, la alegría, la fortaleza y la humildad. Podría poner más virtudes, pero esto es lo que más resalta en el itinerario misionero de San Francisco Javier. La fe, dice Hebreos 11:6, que sin fe no se puede agradar a Dios. San Francisco Javier se apoyó totalmente en Dios. La fe me lleva a apoyarme totalmente en Dios. La fe es como el arma del misionero, su fe. La esperanza, dice Romanos 8:24, en la esperanza somos salvados. Tenemos que inyectar esperanza. El misionero no es un aguafiestas, tiene que inyectar esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Y mostrar que hay vida eterna, que no todo termina aquí. La caridad, que es lo máximo. Dice 1 Corintios 13:2. Sin amor yo nada soy. San Francisco Javier vivió la caridad en grado heroico. Ya lo he dicho, lo dio todo por Cristo. Eso es caridad, darlo todo por Cristo y por los hermanos. Decía Benedicto XVI, no solamente es Cristo en mí, es Cristo en los demás. Porque la fe no es algo individualista. La fe actúa por la caridad. Gálatas 5:6. La alegría. Alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres en el Señor, dice San Pablo en Filipenses.
San Francisco Javier evangelizó con alegría. Ya hemos hablado de cómo se alegraba con los niños. A los niños, mostrándoles a Jesús como el amigo que nunca falla. La fortaleza, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Francisco Javier no se rindió ante los problemas y tuvo muchos problemas, el mismo hecho del idioma, pero él se sabía acompañado por el Señor. Cuando él está viajando al Japón en el barco, le pregunta a un japonés, ¿tú crees que tus paisanos cuando yo les predique se convertirán? Y el japonés le dijo, mire padre, al principio nadie se va a convertir. Primero van a ver cómo usted vive y si usted vive lo que predica se convertirán. San Francisco Javier dio testimonio de Cristo, reflejó a Cristo, tuvo el buen color de Cristo. Y la humildad, qué importante es la humildad. San Francisco Javier se sabía débil, necesitado de Dios, necesitado de la oración de los demás. La de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. San Francisco Javier se presentó con sencillez. Nunca se presentó con complejo de superioridad, nunca. El misionero nunca debe presentarse con complejo de superioridad. Tiene que presentarse como Jesús, manso y humilde de corazón. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús ha dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de San Francisco Javier a ser misioneros llenos de fe, esperanza, caridad, alegría, fortaleza y humildad. No se olviden que todos los santos han sido recontramarianos, decía San Francisco Javier. Cuando yo predicaba a la gente mostrando sobre el crucifijo, nadie se convertía. Pero cuando junto al crucifijo mostraba la imagen de la Virgen, todos se convertían. Y es que María nos lleva a Jesús. Qué bonito. San Francisco Javier también inculcó el amor a la Virgen ahí donde cumplió su misión evangelizadora. Vamos terminando ya. Quisiera que juntos, cada uno en su sitio, me acompañen con esta oración. Oración a San Francisco Javier. Dios Padre, Dios que hiciste Padre, a San Francisco Es incansable para anunciar la luz del Dios de Evangelio San Francisco Javier, para para anunciar la luz del Evangelio a muchos pueblos de Oriente. Crea en que todo hombre nosotros el pueda encontrar la deseo salvación. que todo para Mantén viva en nuestro corazón la llama de la fe. Haz que deseemos dar esta preciosa luz a los que aún están en la la oscuridad. San Francisco Javier, San Francisco patrón Javier, de las misiones, patrón de las vela por los misiones, vela sacerdotes, por los sacerdotes, por los religiosos y religiosas, religiosos, por las por las familias familias y por todos los creyentes que dejaron casa, casa, familia, patria, para llevar el para llevar el Evangelio Evangelio a todas las criaturas. alivia sus fatigas Alivia sus cotidianas. fatigas cotidianas. Dale la misma Dale la pasión misma que tú pasión tenías en el que corazón tenías en el para corazón, que sean como para que seas tú, como tú incansables incansable en la obediencia y la caridad. y Danos esa confianza danos esa inquebrantable confianza que que tú tenías inquebrantable en el Señor que tú Jesús tenías y en en el su Señor madre, Jesús y la en su Virgen madre, María. la Virgen María. Haz que la Haz Santa que la Iglesia Santa Iglesia se alegre alegre siempre siempre con con nuevos nuevos hijos. San San Francisco Francisco Javier, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Padre, contigo. gracias, eres contigo. Eres fruto de las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dejar unos minutitos. Si alguien tiene preguntas, algunos minutitos, pueden ser unos 5 minutos así, para que si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, el PPT se lo voy a pasar a la hermana. Si hay alguna duda, algún reclamo, algún piteo. Les animo un poquito, ¿no? A que
esa tablita que les puse de las virtudes del misionero San Francisco Javier, las lleven un poquito al examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo está tu fe, tu esperanza, tu caridad, tu alegría, tu fortaleza? A veces ante las dificultades podemos estar un poquito desanimados, con la llanta baja, pero el misionero no puede tener pues una cara de desánimo. Imagínate que vas a un lugar a hablar de Jesús con cara de velorio. No, no hay que tener cara de Cuaresma, hay que tener cara de Pascua, ¿de acuerdo? Padre, buenas noches. Sí, dígame. Mm, Esto, estaba escuchando su prédica y la verdad que me ha impactado bastante todo el darlo todo por Cristo como lo hizo San Francisco, ¿no? De Javier. Sí, Realmente yo no conocía mucho su vida, mm, pero al llegar a ese punto, por lo mismo fue declarado santo y patrón de las misiones, ¿no? Y qué importante ahora pues el esfuerzo que puede hacerse y que incluso también hay misioneros que están en misión, en zonas de misión, también dándolo todo, ¿no? Sacrificando muchos mm, años de vida. sí, Y es pero él sigue siendo un modelo tan especial, ¿no? Para todos nosotros. por supuesto, y les animo también a que conozcan las cartas, ¿no? Están en internet, porque ahí he puesto algunos, pero hay, por supuesto, cartas que te conmueven, ¿no? Ese deseo de llevar a todos a Cristo, el sentirse también apoyado por la oración de sus hermanos, un poquito no voy a decir cólera, ¿no? Pero su indignación de que muchos paisanos suyos, pudiendo acompañarle en misiones, no lo hagan porque estudios, su carrera, ¿no? Pero bueno, es el corazón de un hombre que ha sido seducido por Cristo. Creo que eso se, de alguna manera, expresa en esa pasión con la cual él llevó el Evangelio. De hecho, creo que les dije en la clase presencial, salía fuego de su corazón, y eso no es cuento chino, salía fuego por el amor que brotaba de su corazón, que quemó la sotana con la cual él vestía. Hemos visto, digamos, a un misionero varón, con su estilo propio de un varón, pero nos vamos a sorprender el próximo martes, Dios mediante, si es que antes no viene la parucía, con una misionera y la ternura de una misionera, ¿no? Ahora un poquito es el hombre fuerte, la fortaleza, el ímpetu, el celo, pero el próximo martes vamos a conmovernos ante la ternura, la delicadeza de una jovencita que muere a los 24 años y que va a hacer tanto bien como San Francisco Javier. Están al mismo nivel, ¿ah? Son dos pesos pesados. Un varón jesuita que muere a los 46 años, que sale de su tierra y nunca más vuelve, y una jovencita que muere a los 24 años, carmelita, que muere tuberculosa, pero que también es una gigante. En la iglesia tenemos santos para todos los gustos, y la diversidad que hay en la iglesia es una riqueza. Padre, disculpe, están haciendo una pregunta ahí si conoce de un libro Claro que que hay. sí, hay libros muy buenos, ahí les recomiendo, un libro que les recomiendo se llama La llama de Oriente, muy bueno, ¿ah? La llama de Oriente, les va a gustar porque está escrito de una manera muy amena y también les va a hacer llorar, ¿no? Porque está como novelado el libro, se llama La llama de Oriente, ¿ya? Ya, padre. Les Perdón, dejo. el autor. O El autor me parece que ahorita, mire, creo que es Luis de Wall. Ahorita no, pero es fácil encontrar en internet. Me por el parece que, título. creo que es Luis de Wall, me parece. Ahorita ya estoy con un poco de Alzheimer, ¿ah? Que se me están olvidando las cosas. Ya, padre.
por el título vamos a tratar de Llama buscar. de Oriente. Editorial, sí la sé de memoria, es Arcaduz. Arcaduz con Z. Editorial Arcaduz, La llama de Oriente. Les animo a que lean ese libro, que además les va a entretener porque está escrito de una manera muy ágil, muy amena, ¿ya? Bueno, quiero agradecerle su paciencia. Ahora yo tengo una actividad en la parroquia y el otro martes, les dejo el PPT, léanlo, de repente el otro martes hay preguntas sobre hoy, de repente leen el PPT con calma, le voy a dejar a la hermana Julia y ya está, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Padre. Gracias por su tiempo. Gracias, Muy Padre. amable. Bendiciones. Muy amable. Gracias, Padre. Vamos a Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Buenas Padre. noches. Siempre su prédica. Muchas gracias, Padre, por Buenas las noches enseñanzas. con todos. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Amén. Martes. Gracias, padre. Muchas gracias. Ánimo. Buenas noches, Padre. Dale, Bendecida Perú. noche a todos. Gracias. Lleve con el obispo y me Chao, Eliana. Chao. Hola, Cris. Chao a todos. Hasta Bendecida luego. noche. Y Eliana, los que puedo ver aquí. Hasta luego. Bendiciones. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanas. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches, Cris. Buenas noches, Gracias Mónica. a todos. Y con Buenas todos, noches. buenas Un gusto. noches. Buenas noches con todos y también agradecidas por su tiempo. Gracias. Gracias, hermanita Julia. Gracias. hermana Julia. Buenas. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.